La justicia no es común hoy día. Podemos ser objetos de injusticia en toda esfera de la vida. Puede ser en el trabajo, en la escuela, en el trato por parte de las autoridades civiles y hasta en el círculo familiar. Esto no es nada nuevo. Cuando nuestros primeros padres violaron la ley de Dios, incitados por Satanás el diablo, usaron mal la maravillosa facultad de libre albedrío que Dios les había concedido. Con sus malos actos, condenaron a toda la humanidad a padecer enormes sufrimientos y a morir. Eso es injusto. Por eso, cuando hablamos de la justicia, es la cualidad de quien actúa con rectitud e imparcialidad. Y aquí encaja muy bien Jehová, cuando se dice de él que todos sus caminos son justicia. Y de eso vamos a hablar en esta sección de Tesoros de la Biblia. Jehová es un Dios justo. Pero un momento. Si Jehová es un Dios justo, ¿por qué ha dejado que se desarrolle por tanto tiempo la maldad y la injusticia? Porque siempre Jehová tiene un propósito y un tiempo señalado para actuar. Así lo ha demostrado a través de la historia de la humanidad. Y de eso vamos a hablar ahora con el ejemplo de los Gabaonitas. Es posible que recordemos que ellos aparecieron en escena bíblica con más notoriedad en el tiempo de Josué, cuando ellos se presentaron diciendo que eran de una tierra lejana y que querían entablar amistad con ellos y reconocían que Jehová era el Todopoderoso. Por eso ellos fueron perdonados en cuanto a su vida. Luego se dieron cuenta de que realmente eran vecinos, pero habían dado ya su palabra y por lo tanto tenían que cumplirla. Como consecuencia de ese engaño que los Gabaonitas realizaron, ellos quedaron a cargo de transportar materiales para ser usados en el tabernáculo. Tal parece que todo esto tuvo la aprobación de Jehová, por eso se les perdonó la vida. Pero años después, cuando era la época del rey Saúl, se había realizado algo injusto con ellos y simplemente se quedaron callados. Nunca dijeron nada, nunca reaccionaron mal, simplemente aceptaron lo que sucedió porque confiaban en que Jehová, el Dios justo, en su debido momento actuaría. Por eso examinemos lo que sucedió a propósito en el caso de Jehová para empezar a arreglar esta injusticia. En el 2 de Samuel, capítulo 21, versículos 1 y 2 dice así: Ahora bien, en los días de David hubo una época de hambre que duró 3 años seguidos. Así que David consultó a Jehová, y Jehová contestó: Saúl y los de su casa son culpables de derramar sangre, porque él mató a los Gabaonitas. Por cierto, los Gabaonitas no eran de los israelitas, sino de los amorreos que quedaban. Los israelitas habían jurado dejarlos con vida, pero Saúl intentó acabar con ellos por el fervor que sentía por el pueblo de Israel y Judá, de modo que el rey llamó a los Gabaonitas para hablar con ellos. Jehová tenía pendiente arreglar este asunto. Esa fue la razón que él envió durante el reinado de David un hambre que duró 3 años. Cuando este rey preguntó a Jehová por qué estaba sucediendo esto y qué se debía hacer, enseguida Jehová llamó la atención a lo que había sucedido años antes. Así que Jehová le estaba diciendo aquí a David que Saúl y los de su casa son culpables de derramar sangre. Es decir, había algo que arreglar. Como dice la parte final del versículo 2, pues David llamó a los Gabaonitas para hablar con ellos. ¿Cuál fue la conversación? Si vemos en el 2 de Samuel, ahora los versículos 3 y 4 del mismo capítulo 21, dice así: David les dijo a los Gabaonitas: ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos por nuestro pecado para que ustedes bendigan la herencia de Jehová? Los Gabaonitas le contestaron: Ni la plata ni el oro pueden compensar lo que nos hicieron Saúl y los de su casa, y tampoco podemos matar a nadie en Israel. A lo que él dijo: Pídanme lo que quieran, que yo lo haré.
podemos ver claramente que Jehová, al notificar lo que había acontecido, estaba dejando en manos de David que se corrigiera dicha injusticia. Una vez que empezaron la conversación, ellos fueron muy claros. No querían nada de plata u oro para compensar algo que no podía realizarse, porque la ley decía que no se podía pedir un rescate por un asesino, según la misma ley de Números 35, 30 al 31. Y esto es algo sobresaliente, que los gabaonitas, sin ser israelita, sabían de la ley de Jehová, porque ya eran parte de este grupo y ellos también tenían que seguir aprendiendo del Dios Todopoderoso. Ahora, también reconocieron ellos que no podían dar muerte a nadie sin autorización legal. Así que cuando dijo que lo que pidieran él haría que se cumpla, ahí cambió la situación. Si vemos ahora en el 2 de Samuel, el capítulo 21, los versículos 5 y 6, veamos en qué consistió la solicitud de estos gabaonitas. Ellos le dijeron al rey: aquel hombre exterminó a los nuestros y planeó eliminarnos por completo del territorio de Israel. Así que queremos que nos den a 7 de sus hijos. Colgaremos sus cadáveres delante de Jehová en Gibeá de Saúl, el escogido de Jehová. El rey dijo: yo se los entregaré. Al parecer, al ser nombrado Saúl y sus hijos, aparentemente todos ellos participaron de alguna manera en que esta muerte a los gabaonitas se diera. Era imposible que Jehová permitiera que los hijos que no habían participado en esta matanza vayan a ser juzgados por culpa de su padre. Así que posiblemente ellos tenían relación en lo que había sucedido, y era la mejor manera de que ellos pagaran las consecuencias por haberlo hecho. Jehová es un Dios justo. Imposible que algo injusto haya sucedido en este relato que hemos visto. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros en nuestros días? Si vemos en nuestra guía de actividades el dibujo que se presenta aquí, ¿cuántos de nuestros hermanos han sufrido por décadas injustamente por servir a Jehová? Estamos completamente seguros que Él ha estado observando cada vez que uno de ellos sufre por causa de la verdad. Y una clara demostración es que Jehová actúa en el momento que cree necesario. Él no dejará que esa injusticia se mantenga o permanezca para siempre. Llegará el momento que va a actuar. Por ejemplo, hermanos en Corea del Sur estuvieron encarcelados por años por mantenerse libres de ir a la guerra. Pero el 28 de febrero de 2019 salió en libertad el último testigo de Jehová, objetor de conciencia, que estaba encarcelado en Corea del Sur. Tal vez hemos escuchado de los hermanos de Eritrea. Ahí habían hermanos que llevaban hasta 25 años encarcelados por mantenerse leales a Jehová. Pero qué lindo escuchar la noticia que el 4 de diciembre de 2020 se nos anunciaba que 28 testigos de Jehová de Eritrea fueron puestos en libertad. Algunos de ellos por 5 años, otros por 26 años. Y aún quedaban 24 más que estaban todavía en la cárcel. Tarde o temprano Jehová actúa cuando cree que es el momento preciso. Aunque este mundo vive lleno de injusticia en todo aspecto de nuestras vidas, qué bueno que servimos a un Dios que es justo, que Él actúa en el momento apropiado. No importa el campo de injusticia en el que nosotros nos encontramos, tarde o temprano Jehová actuará porque es un Dios justo. Sigamos confiando en Él, sigamos haciendo lo posible por demostrarle que tenemos toda nuestra confianza en un Dios que una de sus características principales es la justicia.